Bueno, y creo que hicimos mención la clase pasada a que conocíamos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Por ejemplo, si yo quiero expresar el tiempo de oscilación de un péndulo, por ejemplo, digo un segundo. El volumen, por ejemplo, el volumen de un líquido, digo 100 centímetros cúbicos. La longitud, puedo decir que no sé, la longitud de la tapa del libro, 30 centímetros. En este caso, cuando yo hago referencia a esas magnitudes, basta que yo indique el número y la unidad correspondiente para que yo la pueda expresar completamente. Y se entiende. Entonces doy el número y la unidad. ¿Cómo se conocen ese tipo de magnitudes? Donde yo las defino directamente con el número y con la unidad. A ese tipo de magnitudes las llamamos magnitudes escalares. Entonces la defino dando directamente el número, el valor y la unidad. Y se simbolizan, por ejemplo, no sé, si digo, como ya decía, el tiempo de oscilación de un péndulo en un segundo, el tiempo se simboliza con la letra T. La longitud, si digo 25 centímetros, será L, el volumen con B. Entonces, esas magnitudes me quedan perfectamente definidas con la cantidad y la unidad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero informar, por ejemplo, la velocidad del viento o una velocidad? Basta con que yo diga directamente el número y en qué unidades lo estoy midiendo. En ese caso, por ejemplo, si yo digo de la velocidad del viento, voy a tener también una dirección, o sea, digo la velocidad del viento y yo tendría que indicar, por ejemplo, si el viento sopla de noroeste a sudeste o en qué dirección sopla el viento. ¿Ok? O sea, que por ejemplo, cuando yo hablo, en este caso, te di el ejemplo de la velocidad del viento, como parte de la información que yo tengo que dar es la dirección y el sentido. Si yo doy la dirección y el sentido, ya queda expresada completamente la velocidad. Digo 20 kilómetros por hora y el sentido en el que sopla el viento. Entonces, las magnitudes vectoriales deben ser indicadas no solo con el valor de la cantidad y sus unidades, sino también debemos expresar la dirección y el sentido. ¿Ok? Distinta a la que ya nombramos, que son las escalares, que quedan perfectamente expresadas con la cantidad y con la unidad. Por ejemplo, ¿qué magnitudes? Un ejemplo de magnitudes vectorial que ustedes conozcan. Federico, sí, tenemos que decir la dirección y el sentido. O sea, tenemos que dar la cantidad, las unidades, la dirección y el sentido. Esos son partes de la información necesaria para poder expresar completamente la velocidad. La aceleración también es una magnitud vectorial. Entonces tenemos claro cuál es la diferencia. La fuerza, perfecto. Muy bien. Muy bien, Mauro. Muy bien, chicos.
Entonces tenemos claro cuál es la diferencia entre magnitud vectorial y la magnitud escalar. Por lo general, ¿cómo se representa una magnitud vectorial? Por ejemplo, si ponemos la velocidad, ponemos la v, pero lo escribimos en negrita. O si no, le ponemos una flecha encima de la v. Y eso nos indica que son magnitudes vectoriales. Entonces, la magnitud vectorial puede representarse utilizando un segmento orientado vector, y la representamos con una negrita o con una letra a la que se le coloca pequeña flechita arriba. ¿Cómo se representa la magnitud vectorial? ¿Cómo la dibujamos? Se representa con un segmento orientado o vector. Este es el vector AB. ¿Cuáles son los elementos de este vector? El vector AB tiene un origen A, tiene el extremo B. La dirección, perfecto, tiene el origen y el extremo. La dirección está dada ¿por qué? Por la recta de acción sobre la que se puede desplazar este vector. Esta es la dirección. Si este vector AB no va a ser muy feliz el dibujo, pero por ejemplo que yo tengo otro vector acá. Sobre esta misma recta de acción. Este vector que intenté marcar en rojo. Tiene la misma dirección el vector AB que por ejemplo el vector CD. Sí, tienen la misma dirección porque se mueven sobre la misma recta de acción. R, que es la que contiene al vector e indica la dirección en el espacio. Ahora, el sentido está indicado ¿por qué? Está representado por la semirrecta de origen A, que contiene a B y está destacado por la flecha. Después ya vamos a ver cuando hagamos la composición de vectores, también vamos a tener que dar un sentido positivo o negativo. Por ejemplo, no sé si se ve esto celeste que marqué, este vector celeste. ¿Se lo ve, chicos, o no? Esto es G y F. Este vector celeste tiene que un origen B, el extremo F, está sobre la misma recta de acción, pero ¿cómo es el sentido de este vector BF con respecto al sentido del vector AB? Los sentidos son opuestos. Perfecto. Bueno, cuando nosotros vamos a dibujar un vector, lo otro que necesitamos es una escala. Por ejemplo, si el vector representa la velocidad del viento, podemos decir, y quiero que esto represente el vector AB, si yo quiero que este vector AB represente 20 kilómetros por hora, puedo usar una escala que diga, a ver, perdón, que la unidad sea 5 kilómetros por hora.
Si la unidad que yo uso es 5 kilómetros por hora, para representar este vector de 20 kilómetros por hora, ¿cuántas unidades tengo que tener? 4 unidades. Entonces, cuando yo hago la representación de vectores, debo una representación a escala. O sea, representaría con 4 unidades de longitud, donde cada unidad de longitud que yo uso para representar esto me representa 5 kilómetros por hora. Ah, perdón. Y esto no había mencionado el módulo. El módulo es que es la longitud del vector. Entonces, repasemos. ¿Cuáles son los elementos del vector? El origen A, el extremo B, la dirección del vector, el sentido del vector y el módulo del vector, que lo da la longitud del vector. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? Bueno, muchas gracias. Ahora, vamos a ver resultante de vectores. Felicita, gracias. Aquí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo se obtiene la resultante de vectores. Que seguramente ustedes cuando se acuerdan cómo lo hacían gráficamente cuando calculaban la resultante de vectores, qué métodos usaban. ¿Se acuerda como para mencionarlo? Por el método paralelogramo. Se puede obtener la resultante del vector. Bueno, vamos a ver resultante de vectores. Suponemos que tenemos esta situación. Debemos indicar a una persona cómo llegar desde el punto A al punto B que están indicados en este diagrama. El punto B está 6 cuadras, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras al oeste de A y 8 cuadras al sur. Entonces tenemos dos vectores. El vector AC, que representa que un desplazamiento de ¿cuántas cuadras? De 6 cuadras, de este a oeste, y un vector CB, que representa un desplazamiento de 8 cuadras hacia el sur, o sea, 8 cuadras de norte al sur. Ahora tenemos que encontrar, como vemos en el diagrama, se ha representado el módulo, la dirección y el sentido de los desplazamientos indicados. Nos preguntamos ahora, ¿cuánto se aleja una persona y en qué dirección cuando parte de A y llega a B? O sea, yo necesito llegar de A B. Está lento para correr la diapositiva. Bueno, entonces, qué es lo que obtengo? El vector que representa el desplazamiento para llegar de A a B es el vector resultante. Ay, perdón.
El vector que une el punto A con el punto B es el vector resultante, que lo representamos con la letra R, y es la resultante de los vectores de desplazamientos AC y CB. ¿Cómo se hace para encontrar este vector resultante? Acá lo podemos encontrar simplemente por el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? ¿Cuándo aplico yo el teorema de Pitágoras? Esto está formando un triángulo rectángulo. Forma un triángulo rectángulo. Acá yo tengo un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces, por Pitágoras, ¿cómo encontramos en este triángulo rectángulo? El vector desplazamiento AC es un cateto. El vector desplazamiento CB es otro cateto. ¿Y cuál es la hipotenusa de este triángulo rectángulo? El vector R. Entonces, haciendo Pitágoras, que es la suma de los cuadrados de los catetos, igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. Entonces, la resultante al cuadrado igual al vector hacia el cuadrado más el vector CB, perdón, al cuadrado. Si yo quiero encontrar el valor de R, este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces yo ya tengo el valor de R. ¿Qué es lo que obtuve con esto? Cuando yo digo, bueno, tengo el valor de R, que yo le digo, por ejemplo, R vale 8, vale 10, ¿qué es lo que tengo? El sentido, la dirección, el módulo. Entonces yo ya calculé el valor del módulo de R. La dirección y el sentido se puede expresar mediante el ángulo θ, que está indicado acá en el diagrama. Ahora, ¿cómo encuentro el ángulo θ? ¿Cuál es la función trigonométrica que me relaciona este ángulo θ con los catetos? Es la tangente. La tangente de un ángulo es igual a ¿qué, chicos? ¿Cómo se calcula la tangente de un ángulo? Es igual a ¿qué? Cateto es seno sobre coseno, y se lo pongo en función de los catetos, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente de este ángulo θ, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo θ? CB, que para nosotros en este ejemplo tiene un valor de 8. O sea, el cateto opuesto sería el cateto que está al frente del ángulo. Y el cateto adyacente es AC, que para nosotros tiene un valor de 6. Entonces, la dirección la damos calculando el valor de ese ángulo, que ese ángulo en este ejemplo nos da que es 53 grados. ¿Tienen claro eso, cómo calcular el seno, el coseno y las tangentes de los ángulos, ¿no? Okay.
porque después el seno y el coseno, cuando veamos la descomposición, es importante para que vean los catetes, las componentes, si las ponen en función de seno o en función de coseno. Bueno, en este caso, en el caso anterior, vimos el caso, los dos vectores eran perpendiculares. Entonces calculamos la resultante de dos vectores que son perpendiculares. Ahora, en este caso, en este ejemplo que pusimos acá en esta diapositiva, vamos a ver el ejemplo de la resultante de vectores. Sí, Facundo. Facundo, ¿querías consultar algo o tocaste sin querer para levantar la mano? Facundo Anuch. ¿Alguna de acá? Bueno. Ah, bueno, Facundo. Bueno, ahora vamos a ver resultantes de vectores no perpendiculares. Suponemos que queremos sumar los vectores en las figuras cuyos módulos son AC, Gustavo, cuando la fecha de entrega de los reportes del laboratorio 1, y por lo general tienen una semana para subir el laboratorio. Así que si lo hacen esta semana, lo podrían estar subiendo hasta la próxima semana. Claro, no han tenido todavía, pero acá Gustavo me pregunta, pero no han tenido todavía el laboratorio. Esta semana van a tener el primer laboratorio que es medición de errores. Así que los que tienen dos clases van a tener una clase de estática y la otra de errores, y si no vamos a, los que tengan una sola clase, porque ayer la comisión de Gibergia no tuvo clase, ¿no? Vamos a ver de que se pueda dar el laboratorio, claro, porque fue el feriado Gibergia y Franco y Cortés. Claro, vamos a ver a ver, ya hablo con ellos para ver cómo hacemos con el laboratorio y para que avancen un poco con el práctico de vector. Pero bueno, tranquilos, todavía no han tenido el primer vector, el primer laboratorio, ahora lo tienen ya esta semana. Bueno, veamos este ejemplito. Vamos a sumar en este caso vectores no perpendiculares. Dijimos que es el vector AC, le vamos a sumar el vector CB. Entonces deseamos conocer el desplazamiento de A a B. Entonces, de nuevo, este desplazamiento es que calcula los resultantes para AC más CB. ¿Qué es lo que se hace en este caso, en este ejemplo en particular? Lo que hacemos es tratar de llevar este sistema de vectores no perpendiculares a un sistema de vectores perpendiculares. Entonces transformamos esta situación en esta otra situación, donde tenemos vectores perpendiculares que deberíamos operar como vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este vector AC lo convertimos en un vector AD y tenemos el vector DB. Entonces, ahora la resultante que era AB, en este caso
coincide con la resultante que va a ser. ¿Ustedes ven el puntero? ¿Lo estoy marcando? Porque yo muevo el mouse y no sé si lo ven. Sí, porque yo moví el mouse y no sabía si ustedes estaban bien. Entonces vamos a obtener la resultante que va a ser AD más DB. Tenemos que encontrar la longitud de los vectores AD y del vector DB. Esto es ilustrativo, no es para que se compliquen con esto, chicos, ¿no? Es para explicarles cómo se podría llevar de este sistema de vectores no perpendiculares a perpendiculares. Entonces, lo que hacemos es descomponer el vector CB en dos direcciones perpendiculares. Este es el vector CB, que si se acuerdan, lo vemos acá, era el vector original. Entonces, a ver, perdón que me indique. Entonces, este vector CB lo vamos a descomponer en dos direcciones perpendiculares. Entonces, el vector CB se descompone en dos direcciones perpendiculares. Para eso usamos las funciones trigonométricas. Las dos direcciones perpendiculares, ¿cuáles son? BD y CD. Yo tengo, este es el vector CB. El seno de 30 grados en este triángulo que yo armé, este es el ángulo rectángulo. El seno de 30 grados es igual a ¿qué? ¿Cuál es la definición de eso? El seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Recuerdan eso? Entonces, teniendo este ángulo de 30 grados, el seno de 30 grados es que, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo de 30 grados? El cateto opuesto de este ángulo de 30 grados es, el cateto opuesto de este ángulo de 30 grados es BD. Entonces, si yo quiero definir el seno de 30 grados, va a ser BD sobre la hipotenusa, que es CB. Con lo cual, esta componente perpendicular de este vector CB, que la llamo BD, va a ser CB por el seno de 30. ¿Por qué? Porque pasé esto multiplicando para este bien. El coseno de 30 grados, con lo cual yo ya puedo obtener el valor de esta componente. El coseno de 30 grados es que cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es CD. Y la hipotenusa es CB. Entonces, CD va a ser el vector CB por el coseno de 30 grados. Entonces, de esa forma, yo ya descompongo este vector CB en dos componentes perpendiculares. La componente BD y la componente CD. Se entiende bien esta descomposición porque esto es fundamental después, bueno, para ver las componentes o vectores que los vamos a usar también cuando hagamos condiciones de equilibrio y estemos sumando fuerzas. Entonces, con estos valores, la longitud del vector AD, volvamos un momentito,
este es el vector AD, AC más CD. Es AC más CD. CD es 8.7 porque lo acabo de calcular. Y A, yo ya tenía como dato AC5 y CB10. Entonces, AD va a ser AC más CD, que va a ser 5 más 8.7, me da 13.7. Por lo tanto, la resultante es AD al cuadrado, la raíz cuadrada de AD al cuadrado más BD al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la resultante es 13.7 al cuadrado más 5 metros al cuadrado. Me da el valor del módulo. Y la dirección de esa resultante, ¿cómo la saco? Con la tangente, que va a ser BD sobre AD. Cateto opuesto sobre cateto, BD sobre AD. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo ya tengo el módulo y tengo la dirección. Lo mismo, cuando ustedes hagan la sumatoria, la suma de vectores, la descomposición la van a hacer prácticamente automática y no van a estar haciendo todos estos pasos. Pero, bueno, está bien que sepan esto para que entiendan cómo se lo puede llevar a vectores perpendiculares y cómo se hace la descomposición. Bueno, cuando yo sumo vectores, lo que yo tengo que hacer es sumar las componentes de los vectores. Entonces, el método para sumar vectores que hemos empleado en el ejemplo anterior se basa en encontrar que las componentes de los vectores en las direcciones horizontal y vertical y luego sumarlas en cada una de las direcciones. Y de esa manera se encuentran las componentes del vector resultante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo a cada vector lo tengo que descomponer en sus componentes. Yo acá tengo un sistema de ejes ortogonales, el eje X y el eje Y. Si yo quisiera definir este punto en el espacio, por ejemplo, lo puedo definir con este vector. Este sistema de ejes ortogonales, ¿cuántos cuadrantes tiene? 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 cuadrantes. Cuando yo estoy en el primer cuadrante, los valores de X que yo tengo son positivos, negativos, ¿cómo son? Los valores de X y los valores de Y. En el primer cuadrante. Ambos positivos. En el segundo cuadrante, X. Hola, Martín. Sí, no hay problema, la clase está grabada y lo mismo cualquier cosa me mandas mensaje. Martín, estamos viendo los cuadrantes en un sistema de ejes ortogonales, viendo los cuadrantes porque estamos viendo la descomposición de vectores. Entonces, en el primer cuadrante, X positivo y positivo. En el segundo cuadrante, X negativo y positivo. En el tercer cuadrante, ambos negativos. Y en el cuarto cuadrante, X positivo y negativo. Bien. Habiendo repasado esto que
ya lo sabían. Vamos a ver entonces, nosotros lo que tenemos que es componer los vectores. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la suma de vectores, vamos a sumar componente a componente. ¿Cómo hacemos para descomponer los vectores? Trabajamos con dos versores unitarios o vectores, con dos vectores unitarios o versores, que llamaremos I y J. El versor I, es un vector que tiene la dirección y el sentido del eje X positivo. Y su longitud o módulo o sea que si yo representaría sobre este eje X un vector, represento este vector que marqué acá en celeste, este vector va a tener un valor que va a ser múltiplo de I, porque este es ¿qué valor dije que tiene este versor I? La longitud es igual a 1. Y el vector, y el versor J es un vector que tiene la dirección y el sentido del eje Y positivo. Y su longitud o su módulo es igual a unidad. ¿Ok? Entonces nosotros, cuando tenemos un vector, en este caso, el vector B va a tener dos componentes. La componente X y la componente Y. La componente X va a ser un múltiplo de este versor Y. Y la componente en Y va a ser un múltiplo de este versor J. ¿Cómo descompongo un vector? Yo tengo dos componentes, Bx y Bi. Bx que va a tener una longitud en X que va a ser múltiplo de este versor y en este caso yo digo Bx es igual a 3i y B sub i va a estar que sobre el eje y es múltiplo del versor J. ¿Se entienden? Entonces yo tengo el versor B, proyecto con la perpendicular sobre el eje X, obtengo B sub X. Este B sub X es un múltiplo de este versor unitario Y. Proyecto sobre el eje Y, obtengo la componente B sub I, que es un múltiplo de este versor J. ¿Cómo expreso el vector? B. Este vector B se puede obtener sumando las componentes B sub X más B sub I. Sumo B sub I más B sub I. B sub X es 3i y B sub I es 4j. ¿Se entiende? A ver, bien. Entonces, ¿por qué son útiles estos versores? Y
y J. ¿Por qué? Porque cualquier vector que tenga la dirección de alguno de los ejes X o Y, como les dije, se puede expresar como un múltiplo de este versor Y o de este versor J. A ver, déjenme compartirles. Versor, exactamente. Se define vector unitario o versor. Es un vector unitario el versor. ¿Qué dijimos? Que el versor Y es un vector, tiene la dirección y el sentido del eje X positivo y su longitud o módulo es igual a la unidad. Y el versor J es un vector que tiene la dirección y el sentido del eje Y positivo y la longitud es igual a la unidad. Entonces, si versor es un vector unitario. A ver, quiero ver si les puedo compartir una presentación. Esperen un segundo. Chicos, ¿esto se llega a ver o no? Ah, sí, sí, yo lo puedo ver. Bueno, no hay problema. Ok, gracias. ¿Ahí se ve o no? Ay, no, qué horror. Ahí llegan a ver, chicos, no, si no, no hay problema. Lo hacemos aparte. ¿No? ¿No tampoco? Ok. Bárbara, Oyarzún Martín, no lo ves, me decís ahí, ¿no? Bueno, se los dibujo entonces, porque acá la idea era mostrarles, por ejemplo, un vector A que tenía componentes en el eje X y se expresa como 6i. Vamos a ver si lo podemos dibujar. Bueno, no hay problema. Vamos a regresar al otro.
Déjenme que haga otro intento a ver si se puede. Profe, Sí, disculpe, ¿a usted no le aparece la lupita? sí me aparecía la lupita, pero yo la agrandé, pero el compañero no lo veía. Ah, ahí se ve bien. Sí, pero yo hace rato estaba mostrando otra y pero un compañero no lo veía, que no es esta presentación, sino que es otra presentación. Va, o es un ejemplo que les quería mostrar en realidad. Sí, sí, esa sí se ve grande sin agrandarlo. Claro, sí era otra que yo les Ahí quería mostrar. desapareció, profe, ¿Qué desapareció? lo que estaba mostrando. A ver. Eh, eh, eh. ¿Ustedes qué ven? ¿Ven algo ahí o no? No, no se ve nada. Nada, ¿no? Bueno, hago el último intento. Y no hago más intentos. Mm. Vamos a ver si lo hacemos con la pizarrita en blanco. No hay problema. Hemos quedado en esto. Bueno, esto es componentes del vector. ¿Esto está entendido, chicos?
vamos a suponer que estas líneas son iguales. Esto que yo marco hasta acá sería el versor unitario, sería el versor y, que es el vector unitario. Si yo digo que desde acá hasta acá tengo un vector AB, este vector AB va a ser igual a ¿qué? A 1, 2, 3, 4 y. ¿Por qué? Porque es 4 veces y. Si yo tengo ahora este vector, yo lo puedo descomponer en una componente. Digamos que este vector sea el vector R. Esto va a ser una componente Rx y va a tener una componente R sub I. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer la suma de vectores? AB más R. Cuando yo sumo vectores, lo que tengo que hacer es sumar componente a componente. Si yo digo que este es el vector AB, este vector AB tiene componentes en X y componente en Y o solamente en X. Solo en X. Bien, entonces voy a tener que sumar la componente de AB en X más la componente de R en X. ¿Y eso qué es lo que me va a dar? Eso me va a dar la componente, esta resultante en X, que para el caso ABX, bueno, será 4 y RX tendrá algún valor. Lo mismo yo tendría que hacer para la componente en Y. En vez de poner acá ABX, yo tendría que poner un AB en Y. ¿Que ¿Cuánto vale la componente del vector AB en Y? Si este es el vector AB, ¿tiene alguna componente en Y? 0. 0. Y RI va a tener cierto valor. Entonces, cuando yo hago la suma de vectores, lo que tengo que hacer es sumar componente a componente. El AB, el vector AB es igual a 4 y el vector R, vamos que sea 4i más 3j. Entonces, la resultante, que la resultante yo lo voy a llamar C. Esta resultante C va a ser la suma de AB más R. Esta resultante, ¿qué va a ser? Tengo que sumar componente a componente. En I, ¿qué voy a tener?
4 de AB y 4 de R. Entonces en I va a ser, en X que sería 8, el versor I, más, y en J, en la dirección I, que es con el versor J, lo único que yo tendría es 3 J. ¿Se entiende eso? No, los valores de R, yo lo supuse, que esto vale 4 y que esto vale, los valores de R yo supuse que esta componente en X es 4i y que esta componente en Y es 3j. Entonces, lo que les quise mostrar acá, es decir, cuando yo sumo vectores, lo que hago es sumar componente a componente. 4i más 4i, 8i, y acá, como no tiene componente en i, o sea, no hay versor j porque el componente, porque en i vale 0, va a ser directamente 3j. Que es lo que yo les quería mostrar con la otra, con el otro PDF, que bueno, que no le pude, que no les pude mostrar. Pero se entiende, se tiene que sumar componente a componente. Lo que es importante acá, chicos, es que ustedes sepan cómo realizar descomponer el vector en sus dos componentes, en X y en Y. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, continuamos. Vectores. Chicos, ahí ustedes sí ven bien esto. Ah, bueno, vimos como ejemplo, cuando ustedes citaron, dijimos que la fuerza es una magnitud vectorial. Una fuerza definida como una medida de las interacciones que hay entre los cuerpos. Por ejemplo, ejemplo de una fuerza, acá pusimos una masa colgada de un hilo. El hilo ejerce sobre la masa una fuerza que llamamos tensión T. Cuando yo tengo algo apoyado, por ejemplo, sobre una mesa, sobre una superficie, por ejemplo, tengo una caja apoyada sobre la mesa ejerce sobre la caja una fuerza perpendicular a la mesa, perdón, y hacia arriba a la que llamamos reacción normal o simplemente la normal N. Yo tengo, esto es una mesa,
acá tengo apoyada una caja. Entonces, la mesa hace sobre esta caja una fuerza perpendicular a la mesa y hacia arriba, que la llamamos N, que es la fuerza normal. Esta N es la fuerza normal, la fuerza que hace la mesa sobre la caja. Bueno, esos son ejemplos de fuerza. Esto ya vamos a ver cuando estemos, cuando hagamos sumatorias de fuerza sobre los cuerpos, seguramente en muchos casos nos va a aparecer esta fuerza normal. ¿Ya? Que la fuerza normal, yo tengo apoyado una caja, decimos, es la fuerza perpendicular a la mesa y hacia arriba la que hemos llamado reacción normal o simplemente normal, la fuerza que hace la mesa sobre la caja. Por ejemplo, tenemos un resorte estirado y debemos realizar fuerzas para estirar el resorte. Bueno, y en la medida que vamos viendo distintos casos, vamos a ir viendo distintos tipos de fuerza. Por ejemplo, la fuerza peso. ¿Qué idea tienen de la fuerza peso? Diego, bueno. La fuerza peso, la fuerza que va hacia abajo, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Exactamente, la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Que también lo vamos a usar cuando veamos los distintos tipos de fuerzas y hagamos equilibrio y empleemos y vamos a ver los distintos tipos de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Perfecto. Vamos a ver ahora sistemas de fuerza. Dos o más fuerzas que se aplican a un cuerpo forman lo que llamamos un sistema de fuerza. Estos sistemas de fuerza lo podemos clasificar en fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes. ¿Cuándo tenemos fuerzas concurrentes? Cuando las direcciones o rectas de acción de todas las fuerzas se cortan en un punto. En este caso tenemos esta fuerza 2 y fuerza 3. Para que sean concurrentes, la dirección que es la recta de acción es la que se desplaza esta fuerza. Esta va a ser la dirección de esta fuerza. Si estas rectas de acción se cortan en un punto, este sistema de fuerzas se llama concurrente. Las fuerzas no concurrentes, cuando las direcciones de todas las fuerzas no se cortan en un punto. Por ejemplo, estas tres fuerzas yo no puedo decir que sean concurrentes porque no se cortan las tres rectas de acción de las fuerzas en un solo punto. Las fuerzas paralelas tampoco son fuerzas concurrentes. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que es la resultante de un sistema de fuerza. Acá ya vimos que hay distintos tipos de sistemas de fuerza, concurrentes y no concurrentes. ¿Qué es la resultante de un sistema de fuerza? Es una fuerza que reemplaza al sistema de fuerza y produce sobre el cuerpo el mismo efecto que el sistema de fuerza. Entonces, llama resultante de un sistema de fuerzas aplicadas a un cuerpo a una fuerza capaz de reemplazar al sistema, produciendo sobre el cuerpo
el mismo efecto. ¿Ok? Entonces, quiere decir que yo el sistema de fuerza lo puedo reemplazar por otra fuerza que aplicada sobre ese cuerpo me va a producir el mismo efecto que si estaría aplicando las 3 o 4 fuerzas a las que yo he reemplazado. Veamos el ejemplo. Acá tenemos el diagrama de fuerza o diagrama de cuerpo libre de una argolla. Y las fuerzas que se ejercen sobre esta argolla. Entonces, tenemos 3 fuerzas que se ejercen sobre esta argolla. Esta fuerza que llamamos F1, que tiene un valor de 8 newton. La fuerza F2, que tiene el valor de 15 newton, la magnitud, y la fuerza F3, cuya magnitud es de 20 newton. Bueno, para encontrar nosotros la resultante de este sistema de fuerza, como vimos anteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que tener las componentes de cada una de las fuerzas y para encontrar la resultante, ¿qué es lo que hacemos una vez que tenemos las componentes de las fuerzas? Tenemos que sumar las componentes. Entonces, vamos. Tenemos la fuerza F1, cuyo valor es 8 newton. Esta fuerza F1, escribiéndola en función del versor J, que es el versor unitario sobre el eje Y, va a ser 8J. ¿Esta fuerza F1 tiene componentes en X? No. Entonces, si yo pusiera en forma vectorial, en X sería más 0, Y. F2. F2. F2 tiene componentes en X y en Y, ¿verdad? ¿Cómo hago para ver las componentes? Bueno, tendría que trazar la perpendicular. Y acá yo tendría Fx y Fi. Fx y Fi. Veamos. Yo tengo este ángulo es 53 grados. Si yo hago acá, se los voy a mostrar. Este ángulo es 53 grados. Yo tengo una componente en X y una componente en Y. Teniendo en cuenta este ángulo de 53 grados, esta sería la componente F sub X,
Que sería lo mismo si yo la marco acá o no. Y esta sería la componente en I, que sería lo mismo si yo la marco acá. Bien. F sub X, la componente en X, ¿cómo lo calculo? Teniendo en cuenta este ángulo, teniendo en cuenta este ángulo de 53 grados. Recuerden que nosotros para descomponer los vectores teníamos en cuenta el seno y el coseno. No, no tome asistencia todavía, Diego. Ya después, 5 minutitos antes de terminar la clase, que ya la estaríamos terminando, ahí les tomo asistencia. Bueno, recuerden que nosotros descomponemos los vectores en función del seno y del coseno. Si yo tomo este ángulo de 53 grados, la componente en X de la fuerza F2 sería ¿qué? F2, ¿por qué? ¿Por el seno o por el coseno de 53 grados? Fíjense, si este es el ángulo de 53 grados, la componente en X de este ángulo de 53 grados, ¿qué es? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? Miren acá. El ángulo de 53 grados, el ángulo de 53 grados es este, el que hace la fuerza con el eje Y. Este es el ángulo de 53 grados. El ángulo de 53 grados es este, el que hace la fuerza con el eje Y. O sea que, ¿qué triángulo estoy tomando? Este triángulo. ¿Se entiende qué triángulo estoy tomando, chicos? Es este triangulito. En este triangulito, el ángulo de 90 grados es ¿cuál? Este es el ángulo de 90 grados. Entonces, tomando en cuenta este ángulo de 53 grados, esta fx, que es lo mismo, fx, es decir, esto es fx, esto es fx. Es que respecto de este ángulo de 53 grados, ¿el cateto adyacente o el cateto opuesto? Es el cateto opuesto, el que está al frente. Entonces, fx va a ser ¿qué? 15, la hipotenusa, sí, la hipotenusa por el seno de 53 grados. 15 por el seno de 53 grados. ¿Se entiende? Ahora, la componente en I, que yo pongo acá con el versor J, la componente en I es esta. Respecto del ángulo de 53 grados, esta componente en I es que el cateto adyacente o el cateto opuesto. Este es el triángulo rectángulo, ¿no es cierto?
Este es el ángulo recto. Claro, digo, la componente en Y, que el versor es J, ¿no? O sea, la componente sobre el eje Y, que el versor es J. No sé si te confundí, Bárbara. Digo, la componente de la fuerza que está sobre el eje Y, cuyo va a ser un múltiplo del versor J. Entonces, esta componente en Y va a ser que, en función de este ángulo de 53 grados, va a ser que el adyacente, entonces va a ser 15 por el coseno de 53 grados. Entonces ya tenemos cómo calculamos la magnitud 15 por el seno de 53 y 15 por el coseno de 53. Esta componente en X, que es la que tiene el versor Y, es positiva, ¿verdad? Y la componente sobre el eje Y, que la represento como un múltiplo del versor J, también es positiva. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de usar este ángulo de 53, hubiese usado como referencia este ángulo, que es el ángulo que forma la fuerza con el eje X? Perdón. Chicos, ¿qué pasa si yo hubiese usado este ángulo? Si este ángulo, el valor es 53 grados, este ángulo que forma la fuerza con el eje X sería, ¿cuánto sería el valor numérico de este ángulo? Si este es 53 grados, este ángulo, 37 grados. Perfecto. Entonces, esto mismo que yo hice acá, si yo tomo ahora como referencia este ángulo de 37 grados, Fx, ¿qué sería? Con respecto de este ángulo de 37 grados, Fx, ¿qué es? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? El cateto adyacente. Entonces, la componente de la fuerza 2 en el eje X sería 15 por el coseno de 37 grados, el versor Y. Y la componente de la fuerza según la dirección Y, que está dada por el versor J, sería 15 por el seno de 37 grados, porque en este caso este es el cateto opuesto de 37 grados. Los valores obviamente son iguales, pero por eso les digo, tengan en cuenta cuál es el ángulo que ustedes están tomando para que a la hora de hacer la descomposición de la fuerza, sepan si van a usar el seno o el coseno. ¿Entendido? Bien, perfecto. Entonces ya descompusimos, bueno, la fuerza 1, la fuerza 2 y ahora descomponemos la fuerza 3. Bueno, la fuerza 3 forma un ángulo de 37 grados con el eje Y. Entonces, la fuerza 3 va a tener una componente en X, según el eje X, que va a ser múltiplo del versor Y.
y una componente, bueno, no se ve con este sobre el eje Y, que es múltiplo del versor J. Entonces, vamos con la componente sobre el eje X. Tomando en cuenta este ángulo de 37 grados, la componente de la fuerza F3 en el eje X se relaciona a través de qué, del seno o del coseno. ¿Es que respecto de 37 el cateto opuesto o el cateto adyacente? El cateto opuesto. Entonces se relaciona con el seno. Entonces va a ser 20, que es el valor de la fuerza 3, por el seno de 37. Con respecto a los cuadrantes, está en los ejes, los ejes X positivo o negativo. Negativo, entonces va a ser menos 20 por el seno de 37 grados y. Ahora, la componente de la fuerza en el eje Y va a ser 20, pero es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, si el cateto adyacente va a ser 20 por coseno de 37 grados, J, y está en la dirección del eje Y negativo. ¿Se entiende la descomposición de la fuerza 3? Bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos las tres fuerzas con sus dos componentes. El eje X y sobre el eje Y, que van a ser múltiplos del versor Y y del versor J. Entonces, ¿qué dijimos? Para encontrar la resultante del sistema de fuerza, ¿qué era la resultante ¿qué es la resultante del sistema de fuerza? Es una fuerza que reemplaza a todo este sistema de fuerza y produce el mismo efecto que las tres fuerzas. Entonces, debo sumar las tres fuerzas. Entonces, la resultante del sistema de fuerzas, desde I igual a 1 hasta 3, porque son tres fuerzas, F1 más F2 más F3, lo que vamos a hacer es sumar las componentes. Entonces, esta resultante va a tener una componente en X y una componente en Y, donde la componente en X de la resultante va a ser que la sumatoria de las componentes en X de las tres fuerzas involucradas en este sistema. Y la componente en Y va a ser la sumatoria de las tres componentes en el eje Y de estas tres fuerzas. Entonces ya encontramos la componente de la resultante en X y la componente de la resultante en Y. Acá, desde Y igual a 1 hasta 3 en la sumatoria. Y igual a 1, dice Bárbara. Sí, está puesto 1 igual a 1, pero es I igual a 1. No, es que sí, viste bien. Dice 1 igual a 1, pero la sumatoria es desde I igual a 1 hasta 3. Sí, estás viendo bien, pero I igual a 1 hasta 3. Bueno, entonces de esta manera nosotros encontramos el valor de la resultante. Entonces, como ya calculamos, acuérdense que de la fuerza, ¿cuál era la fuerza que solamente tenía componentes sobre el eje Y? La fuerza 1, entonces 0 newton más 9 newton menos 12 newton menos 3 newton. Y en RI, ¿esto de dónde lo sacamos? A estos valores. Estos valores que estamos sumando los hemos sacado de acá, de la operación que hicimos, ¿verdad?
Entonces obtenemos la componente en Y. Tenemos Rx y Ri. Y para encontrar el módulo, porque yo ya tengo la resultante, el módulo como siempre. El 3 de la sumatoria es porque estamos sumando las componentes de 3 fuerzas. Yo pongo desde, acá era I, desde I igual a 1 hasta 3, porque acá voy a estar sumando. Estoy sumando los Fi sub X. Entonces voy a hacer F1X más F2X más F3X. Acá, esto es I. Ri va a ser la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 de las F sub I. Entonces va a ser F1I más F2I más F3I. Ahora, para encontrar la resultante, yo haría Pitágoras, hago los catetos, Rx al cuadrado más Ri al cuadrado y encuentro el módulo que me da un valor de 5 newton. Para encontrar la dirección de la fuerza, ¿qué hago? Saco el valor del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente del ángulo, y me da que el ángulo es 53 grados. En Rx es menos 3, sí, da negativo. Acá Bárbara, te referís a Rx, ¿no? Ah, perdón, en la tangente. Sí, vamos, lo que pasa es que nosotros acá lo podemos tomar como positivo porque estamos sacando este ángulo. Si lo tomas negativo, claro, por eso digo, lo que pasa es que acá lo estamos tomando como positivo porque directamente estás tomando el valor de este cateto sobre el valor de este cateto. Por eso es que vos lo estás tomando como positivo. Y si no, tendrías que tomar este otro ángulo. Pero sí, por eso pones 4 sobre 3. Entonces, con eso obtengo la dirección. Entonces, con eso ya resolví el problema, sé el valor de la resultante y sé la dirección. ¿Alguna duda hasta acá? Porque acá concluimos la clase. Nada, bueno. Voy a hacer una última prueba. Voy a hacer una última prueba, 2 minutos, chicos, antes de que se vayan. Quiero ver si se llega. La clase que viene, sí, también yo pongo el Collaborate a las 7 y ahí arrancamos. Quiero que me digan, esto sigue sin ver. No se ve. Bueno, ok. Ya no insisto más con esto. Bueno, chicos. Bueno, ahora vamos a parar la grabación.